A ver, seguimos. ¿Ya? Miren, en el problema 5 me decían que del arco hay que calcular el área de la región sombreada si la medida del arco OT blanca, esa medida dice que vale de eso es ahí. Entonces, viene la pregunta, ¿sabes? ¿Cuál problema? Si es T, esto vale 1. Museo. Ya. Entonces, ahora, ya tengo un lado, esto es 90, me faltaría la altura. Entonces, lado por altura. Entonces, ahora, ¿cómo encontramos esa, esa longitud? Sí, ¿cómo lo podemos? Idea. ¿Qué diría así? ¿Cómo digamos esta longitud? Resolución del triángulo ya, y necesito un ángulo. ¿Cuál ángulo buscaríamos? El que está mal. Ven aquí. ¿Qué medida sería? Sí o no. Claro, sí o no. Sí, ¿no? Claro. Ya, su compañerita dice, no, profe, yo quiero buscar este ángulo. Bueno, pues sería todo este medio, la mitad, pero recordar que ese sentido tiene un sentido horario. ¿Cuánto sería? Menos 180, ¿sí o no? Sí, menos 180, ¿y qué le tengo que quitar? Entonces sería menos 180 menos opción en sentido. ¿Sí? Todo correcto. Entonces, si queremos trabajar como dice ¿qué cosa sería, profesor? No hay problema, es uno. ¿Qué cosa tengo? Opuesto. Yo tengo adyacentes. Entonces sería tangente. Tangente de menos 180 menos z. Pero eso no podemos mejorar. Primero, ¿qué dice? ¿Sí? Sale, ¿no? Negativo, tercero. ¿Y cómo es la tangente en el tercero? O sea, quedaría menos tangente. O sea, todo esto realmente ¿quién es? Menos tangente. O sea, toda esta cosa. Menos tangente. ¿Sí? Todo conforme. Y bueno, si lo vemos de esa manera, el área, ¿a qué cosa se ve igual? Uno, por una pregunta. Profe, ¿cómo tomamos eso? Se dice que tiene que ser positivo o negativo en ese caso. ¿Cómo tiene que ser? Positivo. ¿Y qué está haciendo ahí? ¿Qué está apareciendo? Negativo. Entonces, ¿qué hay que hacer, profesor? Esto sí ya es negativo. Eso sí es negativo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Valoración. Muy por valor absoluto. ¿Y cuánto ese valor que le hacíamos? Por menos, ¿no? Da por menos más. ¿Entre cuánto? Por lo tanto.
el área de esa región sombreada sería tangente teta, como había dicho. Ese es entonces el problema número 7. OT podría haber sido así, claro, pero al final yo le pregunto, ¿se acuerdan cuando habían esos llamados ángulos coterminales? Entonces, al final, en el lado final, justo en el lado final, ya sea en ese sentido o en ese otro sentido, la razón de siempre era la misma en este caso. Vale, no hay problema, lo pueden tomar así. Voy a presentar a la cámara del Congreso, ¿no? Ya es igual, justo el código, como la señora acá que ha llevado a Trujillo a la cámara del Congreso. ¿Me escuchó antes? Casa, dice. Ya, casa. Seno teta menos coseno teta. Miren, a diferencia de los problemas anteriores, ahora lo que me piden calcular son las coordenadas de ese puntito P. Ahora, si me piden las coordenadas, ahí sí ya no hay la situación esta de garantizar que todo tiene que ser positivo. Como son coordenadas, ahí sí no va a depender de dónde está en el plano cartesiano para saber cómo es mi abscisa y cómo es exactamente mi ordenada. Por ejemplo, acá la abscisa sí es positiva, ¿sí? ¿No? Eso sí hay que garantizar. Y la ordenada negativa, eso sí tiene que pasar así. Pero ¿qué tenemos aquí? El arco teta. ¿Ya? ¿Y ahora cómo aprovechamos eso? Bueno, situación. Esto justo se lee, lógicamente. Esto vale 1. Esto vale 1. 90. Y eso me hace recordar un poco, en el caso de la geometría, algo que se llama congruencia, ¿no? Si, por ejemplo, de este extremo, el ángulo está horizontal, podemos decir que este triangulito con este otro triangulito son congruentes. Tienen la misma hipotenusa, ustedes se percatan de ese ángulo. Él es su complemento, ¿ya? 90, él tendría que ser el mismo. Sí, a ver. Ya. ¿Está? Entonces, comenzamos. Pero, profe, este horizontal para teta es el coseno. ¿Ya? Y si yo en ese punto trazo la vertical sería el seno, ¿sí? Si lo vamos a colocar ahí. Bueno. Este sería el seno, vertical. Pero como decíamos, aquí sí. Hay que tener un poquito de frío. Abajo. Primera situación. Hacia arriba, positiva. Sí. Entonces, pregunta aquí. A ver quién se lo pone. Ese. Profe, a ver quién se lo pone. Ya que son congruentes. Se lo también. Pero, está a la izquierda. Esto es mi abscisa, ¿no? Pero acá era positivo, entonces, ¿cómo lo tengo que volver aquí? Negativo. Entonces, listo. Sí, ahora. No es como si tuviésemos, no lo sé, por ejemplo, que no, lógicamente aquí en la ciudad no va a pasar eso, pero pónganse esta situación, ¿no? Que sea 4, ¿no? Y no está bien, pero pónganse la situación 4. Bueno, pero ahí también se le pone 4, pero está a la izquierda, pero a la izquierda es negativo. Entonces, esa es la idea. ¿Ya? Ahora, profe, pero el otro cateto, ¿cómo es? Negativo, ¿sí o no? Pregunta, el otro cateto sería este, ¿sí o no? Pero ¿cómo es? Hacia abajo está, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo es?
negativo. Eso está bien, ¿no? Lo dejamos igualito. Ahí sí no hay necesidad de cambiarle el signo. Porque eso comenzó así siendo negativo, esto sigue siendo negativo. Pero no, yo lo veo positivo. Bueno, y eso de manera implícita es negativo. De manera implícita. Sí. Muy bien. Para P, yo ya tengo el ordenado. ¿Quién sería? Coseno de teta, ¿no? Ah, negativo, sí, profe. Ya sabemos. Eso es. ¿Y la abscisa quién sería? C de teta, ¿no? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué, profesor? Ah, porque ella con ella son igualitas, ¿sí o no? Pero hayamos cambiado, ¿se acuerdan? ¿No? Hacia la izquierda, lógicamente negativo, pero hacia la derecha, positivo. Entonces, eso es. Entonces, las coordenadas de P, seno de teta, 12. Entonces, tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso, porque a veces uno se emociona y dice, ay, ya, no, pero hay que tener. ¿Ya? Ahí sí. La E. A ver, ¿qué dice? Dicen que en la llamada circunferencia trigonométrica, ¿ya? Me dicen ahí en la ordenada del punto P. ¿Ya? Si por ejemplo a ese punto le llamamos X, Y, a ese punto P, lo que me piden es entonces al final de cuentas calcular Y en este caso. ¿Sí? Eso es lo que me piden. Entonces, lo primero que creo que deberíamos comenzar a observar es qué cosa. Miren, la clásica, ¿no? Bueno, 90, 90. Esto es X, etc. Y esto es sí, ya, profe, pero esto es 90, esto es 45. Igual aquí. Ella sería X. Sí, entonces, lo primero que se puede observar es de que X más Y, ¿cuánto es? 1. Y sin problema, positivo, positivo. Eso se observa. Pero ahora, en esta parte, lo clásico sería trazar la vertical, seno, ¿no? Trazar la horizontal. Sí podemos decir eso. ¿Qué cosa? Está en lo que tenemos que mejorar. ¿Qué se puede decir de ese triangulito? No semejantes, ¿sí? Por semejanza. Y si nosotros queremos aplicar semejanza, o como en el caso anterior, la congruencia, ¿se acuerdan que ellos eran congruentes? Mira, de repente otra manera para verlo a él, para no estar traumándonos exactamente con los signos, ya lo colocamos. Lo que podemos hacer es darle valor absoluto, ya que vamos a trabajar con los geometrías, ¿no? En la geometría, por lo general, trabajan lados negativos. No hay el objeto negativo, ¿no? Acá en la geometría, en la trigonometría un poco se ve lo negativo por la situación de las coordenadas, pero trabajalo como geometría. Acá sea positivo, ¿sí? No hay problema. Acá qué cosa es negativo. Entonces, profe, pero la idea es que lo volvamos positivo, entonces valor absoluto. Sí, valor absoluto. Valor absoluto, claro, pero era hacia abajo, ya, de ahí es lo arriba. Igual acá.
Si aplicamos semejanza, tómenlo como positivo a todos, longitudes. Los profe, ¿es como es hacia abajo? Negativo. Seno de teta. Seno de teta, pero valor absoluto. Acá igualito. Profesor, a la izquierda. No, profe, yo quiero longitud. ¿Cómo tiene que ser? Positivo. Ahí está. Y ahora sí aplicamos por seno. ¿Ahí alguien se lo pone? En el otro. Igual. El otro, que sería ella. ¿Quién se lo pone? Y él. Y en el otro caso, No sé, todavía no me sale acá. valor ¿Y qué absoluto. ahorita sí conectado, sí, dice. ¿Sí? ¿Todo correcto? Ya. Pero, profe, como es negativo, Sí. sería menos coseno de teta. Como es negativo, menos seno de teta. Al final de cuentas, hay que expresar coseno de teta como y. Esa es. Ahí está. Entonces, la pregunta es yo, tengo esto, y necesito yo. ¿Qué haría? ¿Qué haría? Hay opciones. Una opción sería igual a un K, por ejemplo. X es K coseno de teta, K seno de teta. Sumamos, encuentro quién es K y reemplazo quién es Y. ¿Sí? ¿Se entiende eso más o menos? No, pero ¿qué está? K. Entonces, X sería igual a K coseno de teta. ¿Y quién sería? K seno de teta. Pero como tenemos la suma, reemplazamos aquí. Sumamos, factorizamos K. Me quedaría seno de teta más coseno de teta igual a 1. Profe, entonces K sería igual a 1 sobre ¿quién? Sobre toda esta mesa. Y como Y es lo que yo necesito, y Y es K seno de teta, entonces sería K por esto en este caso. Y ya tendría. Es una forma. Entonces Y sería igual a K, que es 1 entre seno de teta más coseno de teta por seno de teta. Preguntaría así, seno, ¿por qué se multiplicaría, no? Sería seno entre seno más coseno, ¿no? ¿Hay así? No. Todos creo que dicen en la parte superior hay 1, ¿no? Pregunta. Entonces dividimos pues todo entre seno. Seno entre seno, 1. Seno entre seno, 1. Coseno entre seno, j. ¿Hay así? Ahí sí. Listo. Entonces aquí hay que dividirlo a todo esto entre sí. Para que haya alternativa. Porque si no hubiese quedado así, ¿no? Seno entre seno. Pero bueno, ahí hay que quedarnos por ahora. Otra forma, de repente, pues se han hecho uso de su alimento. Por ejemplo, ¿se acuerdan de que cuando ustedes tienen esta proporcionalidad, si sumamos, ¿no? Podemos sumar, ¿se acuerdan? La carretera es X coseno de teta más Y seno de teta. Bueno, y lo aplicamos. Recordad, un medio más 2 cuartos, por ejemplo. ¿Sí? Sumamos.
sería 3. Se mantiene la misma razón. Sí, ¿no? De hecho, ¿no? Entonces, podemos hacer eso. O sea, aquí tenemos, ¿no? X es a coseno, igual y es a seno. Y eso sería igual, podemos sumar, ¿no? Si sumamos X más Y, ¿cuánto es? 1. ¿Y quedaría? Coseno más 1. Pero como yo quiero Y, viene acá, y ahí está lo que habíamos hecho. Ahí está. También, ¿sí o no? Y nos evitamos el casi, Carlos. Se despegue, pues. Claro, ¿no? Ahí ya nos ayuda un poco la alimentación, ¿no? La parte de la proporción. Y ahí sí, entre seno, otra vez, entre seno y entre seno. Ustedes también pueden aprovechar. Eso es lo bonito, ¿no? Que podemos ahí. Miren, ¿no? Que estamos usando el álgebra. Ya. Listo, seguimos. La 6. Ya. A ver. ¿Dónde estábamos? Aquí. 6. Seno coseno. Sí, eso sí, ¿no? Seno coseno. Aplicamos congruencia. Entonces, pregunta. Acá el seno es positivo. Entonces, yo mencioné eso, ¿no? Si a él se lo pone seno, a él también se lo pone seno. En longitud, deberíamos haberlo colocado así. En longitud. Pero, ¿qué hubiese pasado si yo le pidiera abscisa en este punto? Ahí debería haber sido. Bueno, eso lo estoy indicando yo. Solamente que sea así. Solamente para la forma. Muy bien. Pero en longitud ellas cómo son. Iguales. Pero esta es la derecha. Positivo. ¿Sí? Ahora, eso es con respecto. No, profe, pero ya necesito también la ordenada. Aquí. ¿Quién se lo pone? Coseno de teta. Pero ¿hacia dónde está? Hacia la izquierda. ¿Cómo hacia la izquierda? Entonces, esto es negativo, pero yo quiero positivo. Valor absoluto hubiese sido así. Ahora, ella está por aquí. Entonces, en longitud, ¿cómo tenía que haber sido? Valor absoluto es coseno de teta. Sí, hablando en longitud, pero hablando en coordenadas, esto es negativo, ¿sí? Entonces, ¿y eso hacia dónde está? Hacia abajo. ¿Y cómo es hacia abajo? Negativo. Entonces no hay problema porque yo quiero la coordenada. No hay problema. Él era negativo y él sigue siendo negativo. Entonces no hay problema. Claro, implícitamente. Claro, no es necesario. Y ahí de manera implícita, ya es ya. Ah, ya. No, no hay, pero hay una medida de eso. Entonces, viene el asunto. No me dicen nada acerca de alfa, no me dicen nada acerca de teta. Entonces, deberíamos ver el caso general. ¿Cuál es el caso general, profesor? De que se acuerdan cuál era el máximo valor para el seno. 1, máximo, mínimo, menos 1, ¿no? Entonces, esa es la variación, claro. Entonces, pero eso lo podemos lograr en esta parte. Pero el problema es que yo no puedo buscar en sí la variación porque yo tengo dos razones, debo tener solamente una. Entonces, en esta parte, ¿qué forma le puedo dar para crear eso como una razón? Bien, entonces, no sé si han visto ya la parte de la lectura, el tema de desigualdad por general. ¿Qué es lo que pasa?
Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo coloco esto, la fracción, que lógicamente esto tiene que estar sí o sí, seno de algo más 2? Pero o tenemos que sumar un número o restar un número y acá hay que colocar algo más para que se mantenga eso. Es como si ustedes cuando tienen eso, medio más 4, 4 por 2, 8 más 1, 9 medio. Eso sería de manera general. Eso está de manera general y yo lo quiero dar esta forma. Con tal de que esto quede solito aquí. Entonces hay que colocar acá un numerito y hay que simplemente sumarlo y restarlo. ¿Qué diríamos? A ver, si yo coloco, a ver, 1 y 1, que es más básico. A ver, me daría eso de acá. Esto viene a multiplicar, ¿sí? Sería el seno de alfa más 2. Más 0. Y pregunta, seno de alfa más 2. Más 1 no me da seno de alfa más. Uso. Entonces, ¿me quedó o no me quedó una razón? Sí, entonces esa es la idea. Y ahora, a partir de ella, ¿qué tienes que hacer? A ver, ¿qué cosa damos? Comenzar. Se sabe. El 4 coseno. Seno de alfa, de manera general, ¿cuál es el máximo valor? Mínimo valor. Ahora, ¿qué hace? Comenzamos a darles. ¿Qué dice? ¿Más cuánto? Más 2. Más 2. ¿Sí? Entonces, más 2, ¿cuánto sería? No. ¿Cuánto sería? 3. Listo. Pero ahora quiero la inversa. La inversa. Ahora, ¿qué nos decía con respecto a estos valores si hago la inversa? Se cambia, sí, claro, ahora sería ¿cuánto, profesor? Mínimo. ¿Cuál sería? ¿Cuánto? Menos 3. Un tercio, un tercio. Un tercio. Y acá, 1. Eso se hace. Eso ya son ciertas cosas que se ven ahí en el año. Ya tengo eso. Ahora, ¿más cuánto? Más 1 todavía, sí. Entonces, más 1, ¿cuánto sería un tercio más 1? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto? 1, 1, 1 tercio más 1. 4 tercios. 4 tercios. 1 entre seno de alfa más 2 más 1 todavía. Que al final de cuentas, ¿te acuerdan? Esto era esto. ¿Y esto quién era? 4 coseno. Y ahora lo reemplazamos. ¿Y acá cuánto era, profesor? Más 1, ¿no? ¿Cuánto sería? 2. Listo. Entonces, bien. Pero yo qué cosa quiero, dicen, calcule más valor, pero solamente del coseno de t. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Si quiero simplemente coseno de t. A todo eso, ¿entre cuánto tenemos que dividir? Entre 4, ¿no? Para que me salga solamente el coseno de t. Entre 4, ¿cuánto sería? Un medio. Y entre 4, ¿cuánto sería el profesor? Entre 4, estos 4 abajo, ¿no? Un tercio. Y ahora sí. ¿Qué me pedía por eso? Máximo. ¿Quién sería la máxima? 1. Entonces, miren, para ese tipo de problemas la clave es la misma. Entonces, máximo valor para el coseno de θ máximo n.
y medio. Entonces, miren, como les decía hace un ratito, ¿no? Para ese tipo de problemas, si ustedes ven dos razones, miren, así aparecía, ¿no? Porque el error más clásico que hacen en ese tipo de problemas es esto. Primero, buscan, como hemos buscado aquí, seno de alfa más 3, allá suma más 3, seno de alfa más 2, allá una parte suma más 3, en otra parte más 2, y de ahí lo divide. Y eso no está bien. O sea, me refiero a eso. Por ejemplo, seno de alfa, ya sabemos que está entre menos 1 y 1, pero si le sumamos 3, pregunta, a menos 1 más 3, ¿cuánto sería? Menos 2. Sumamos más 3, ¿cuánto sería? A 1, 4, ¿no? 4. ¿Sí? A más. ¿Acá cuánto sería? A 2, perdón. Positivo. Y acá, seno de alfa más 2, así, aparte, como vuelvo a repetir. Entonces, más 2, menos 1 más 2, ¿cuánto sería? 1. Profe, 1 más 2, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? 3. ¿Quién es Miguel? ¿Y qué hacemos? Dividimos. Y ese es el error más clásico de todos. 2 y 4 tercios. ¿Dónde estábamos? Aquí, 2, 4. Imagínense, ¿no? Y esto es peor todavía. ¿Cuánto es 4 tercios? 1, algo, ¿sí o no? Y esto es 2. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Sí o no? Entonces, eso no está bien. Lo que tenemos que hacer, y de repente ustedes recuerdan por el área, como les decía hace un ratito, ustedes tienen que quedarse con solamente una razón. Y eso es lo que tiene, esa forma más o menos tiene que estar. ¿No? Porque al final no simplificamos, más uno me daba esto, ¿no? Y ahora sí, a partir de que ya me quedé con sola ella, comienzo a gustarla. Y bueno, pues ya de ahí ya lo reemplazamos y todo lo que debemos. Entonces ahí tengan La tiempo ya, ahí tengan desde ya esto sí, no. Listo. Muy bien. Entonces, ahí creo que ya lo dejamos por hoy. Gracias.